¿Hay alguien que no haya nombrado? ¿Hay alguien que no haya nombrado en la lista? Ok, entonces, habíamos quedado en esto, pero vamos a partir desde el principio del ejercicio anterior. Ya que quedaste dentro de la lista también. Sí, ya. Ok, listo entonces. Vamos entonces aquí. Ya. Entonces, vamos a hacer un repaso. Sí. Entonces, habíamos hablado del tema de la cinemática, ¿no es cierto? Y habíamos hablado del tema de... Sí, ahí está. Sí, ya. Entonces, habíamos dicho que estaba el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme implicaba velocidad constante y eso hacía que la aceleración sea igual a cero. ¿Ok? Ya. Y habíamos visto también el movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante y la velocidad va aumentando o va cambiando. ¿Ok? Entonces, en este caso habíamos visto una ecuación para poder determinar el- la variación de la posición, y esa variación de la posición habíamos visto que es final menos x inicial, y decir igual a la velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y eh, además estamos viendo ahora otra relación que era de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a dos veces la aceleración por la distancia al cuadrado. ¿Ok? Ah, no, perdón, por la distancia. Esto es por la distancia, sí, perfecto. Ya, perfecto. Ya. Entonces, eso
Perfecto, son entre las ecuaciones que teníamos que ver un poco, pero lo que habíamos visto, y eso es lo que me interesa más establecer, es esto. Si yo tengo un ejercicio respecto de una persona, ¿no es cierto?, que deja caer una piedra, ¿no es cierto? Nosotros, yo les dije que habían unas condiciones de borde, ¿ok? Y esto, condiciones de borde, son los parámetros que nos permiten establecer cómo poder resolver, o sea, cuáles son los valores que tienen las variables que yo estoy utilizando para poder resolver el problema en sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando yo analizo este problema, yo defino mi tiempo inicial cuando la persona inmediatamente suelta la piedra, ¿ok? Entonces, t igual 0, la persona suelta la piedra. Ya. Y el tiempo final, que no lo sé, va a ser el tiempo en que la piedra toca el suelo, ¿ya? Entonces, yo definí esos dos puntos de mi... Perfecto, perfecto. Ok, aquí lo estoy viendo. Está bien, tenemos problema de conexión. Interpretado. Ya, ok. Y Javiera, Javiera. Ya, perfecto. Voy a anotar aquí Javiera. Ok, perfecto. Ya, estamos entonces. ¿Hay alguien que no haya mencionado dentro de la lista? Ya, ok. Vamos entonces. Entonces, vamos nuevamente. Entonces, yo voy a fijar dos momentos. ¿Y por qué voy a fijar esos dos momentos? Porque esos momentos me van a llevar a estas condiciones de borde. ¿Ok? ¿Qué yo sé en el momento cero? Yo sé que la velocidad inicial en el momento cero es cero. Si yo dejo caer en la piedra, ¿no es cierto? En ese momento, específicamente en ese momento, la velocidad es cero. ¿Ok? Y la altura en cero, obviamente, es la altura que me pueden dar como dato, pero no es cero. ¿Ok? Es distinto a cero. ¿Ok? Entonces, esto es una condición de borde. Otra condición de borde es lo que pasa al final, que la piedra toca el suelo. Por lo tanto, la parte que la piedra toca el suelo, la velocidad final es la velocidad máxima, ¿ya? Y la altura es la altura mínima, que sería cero, ¿ok? Ahí tengo otra condición de borde. Ahora vamos a ver por qué, qué es lo que pasa en este tema, ¿ok? Entonces, Joaquín, ya, Joaquín, ahí te noté. Ya, perfecto. Entonces, si yo tuviera un solo dato, por ejemplo, la altura inicial, igual a 10 metros. Entonces, yo me podría preguntar, bueno, ¿y cuál fue la velocidad
final de ese objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Donde x, que es distancia, ¿no es cierto? Lo voy a reemplazar con altura, que también es una distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice eso? H final menos h inicial va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo aquí sería la altura final, que sería 0. Voy a reemplazar el tiro. La altura final es lo que tengo aquí, ¿no es cierto? La condición de borde que tengo acá. ¿Por qué la altura final es 0? Porque el movimiento partió desde aquí, ¿no es cierto?, arriba, y después llegó hasta que justo la piedra toca el suelo. ¿Ok? Entonces, la altura que existe, la diferencia de altura que existe entre el suelo y el suelo mismo es 0. Por lo tanto, ese tema es 0. ¿Ok? Entonces, yo reemplazando eso aquí, tengo que eso es 0 y esto es 0. ¿Ok? Entonces tendría que la altura 0 va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acuérdense este menos. Aquí tengo un menos ahí, tengo un menos acá. ¿Ok? Entonces, la altura 0 yo la definí como 10 metros. Menos 10 metros va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la aceleración que tengo que ocupar aquí, en, en este ejemplo? ¿Qué me podría ayudar con eso? Javiera, Ariana, ya. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, puedo repetir la pregunta. Lo que yo estoy preguntando aquí es, estoy en esta parte de acá, estoy completando esta parte. Entonces yo reemplacé, porque yo medí, ¿no es cierto?, que la altura 0 es igual a 10 metros. ¿Ok? Entonces quiero saber cuál es la velocidad final con que llega esa piedra. ¿Ok? Y para eso, entonces reemplacé esto en la ecuación que había definido aquí. ¿Ya? Entonces, como esto es de posición, ¿no es cierto? Es lo mismo que definir alturas, porque son también distancias, ¿no es cierto? Posiciones en sí. Entonces, reemplacé eso, los x por las h, ¿no es cierto? Y además reemplacé el valor final de la altura, porque la altura final es 0 aquí, y reemplacé el valor de la velocidad inicial, porque la velocidad inicial dijimos con condición de borde que es 0. ¿Te quedó claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, después me queda esto. Menos h0 igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, después reemplacé h0 por 10, porque eso es lo que me definí yo como la altura en que iba a estar la piedra y que iba a empezar a caer, ¿cierto?
Entonces quedó como menos, porque tengo el menos aquí, 10 metros, 10 metros, ¿ok? Y eso es igual a un medio, y después de llegar a la aceleración, y les pregunté, ¿qué valor tiene la aceleración? Y esa es la pregunta para ti. ¿Qué valor tiene la aceleración de una roca o algún elemento, ¿no es cierto?, que lo dejo caer hacia el suelo? ¿Qué es lo que lo atrae hacia el suelo, Ariana? ¿Alguien que pueda ayudar? Ok, vamos un momentito. Entonces, esto, ¿no es cierto? El valor de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces de aquí voy a tener el valor de la aceleración, voy a tener 10, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que el tiempo va a ser igual a una expresión de acá, que sería menos 10 metros multiplicado por 2, y eso dividido por la aceleración. Esa es la aceleración aquí, la vamos a ir acá, y eso por la raíz. ¿Ok? ¿Y Arena? Sí, profe, ahora sí. Disculpe porque estoy buscando la pregunta de la pregunta. Entonces, la pregunta era, ¿qué valor de la aceleración utilizamos ahí? ¿Me sigues? Sí, profe. Ay, ¿cómo se llama esto? Es un movimiento uniforme acelerado, ¿sí? ¿Eso? Exacto, pero la aceleración es específica para este movimiento porque se produce por un fenómeno que produce la Tierra. ¿Cuál es ese fenómeno? Es la atracción, ¿no es cierto?, que realiza la Tierra sobre todas las masas, ¿no es cierto?, sobre todo los que tenemos más, ¿ok? Entonces, esa atracción produce una cierta aceleración, que se llama la aceleración de gravedad, ¿ok? La aceleración es igual a la aceleración de gravedad, ¿ok? Y para aproximarla, le ponemos que es menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y por qué menos, Ariana? ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo, por ejemplo. Exacto. Y nosotros definimos que lo que va, yo definí que la altura es hacia arriba, más 10 metros hacia arriba, entonces yo estoy suponiendo aquí con eso, con lo que dije, es que todo lo que vaya va hacia arriba es positivo. ¿Ok? Y todo lo que tiene la dirección contraria es negativo. Por lo tanto, este tema de acá, y aquí voy a cerrar de nuestra cosa, ahí, va a ser negativo. Vamos a hacer el choneo que puede ser nuestra cosa. ¿Ok? Ya, bien. ¿Pueden ver bien? Entonces, eso sería menos 10 metros dividido al segundo al cuadrado. ¿Ya? Raíz de eso, de todo eso. Entonces, estos metros se van con estos metros, estos segundos se van hacia arriba, entonces eso me queda como segundo,
¿Ya? Menos 10 con menos 10 se van, ¿no es cierto? Y me quedaría el 2 raíz de 2 segundos. Y eso es igual a 1,41 y algo y algo segundos. ¿Ok? Entonces, y con eso, ¿yo sé cuál es la velocidad? Porque yo lo que estoy calculando, lo que calculé ahí es el tiempo, pero no puedo saber la velocidad. ¿Me siguen o no? O sea, no podemos calcular todavía la velocidad. ¿Cómo? Todavía no tenemos la velocidad. Todavía no tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Tenemos solo el tiempo, pero no la velocidad. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad aquí? Sabemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. ¿Tenemos la velocidad final? No, no la tenemos. Eso es lo que queremos calcular. ¿Tenemos la aceleración? ¿Ariana? Sí, Sí, ¿no es cierto? Eso lo tenemos. ¿La velocidad inicial? sí. Sí, porque es cero. Y el tiempo es lo que recién sacamos. Entonces, también lo tenemos. ¿Ok? Entonces, despejamos la velocidad final. Es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. La velocidad inicial es cero, ¿ok? La aceleración por el tiempo sería menos 10 por raíz de 2 metros partido por segundo. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo metros partido por segundo? Porque la aceleración tiene unidades de metros partido por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y el tiempo tiene unidades de segundos. Entonces, segundos se van con esos segundos cuadrados y queda metros partido por segundo. ¿Ok? Bien, entonces, esa es la velocidad que tenía la piedra, ¿no es cierto?, cuando cayó ahí. Digamos, ¿qué significa eso? Significa que más o menos, aproximándolo, la velocidad sería menos 15, para aproximar el cuento, metros partido por segundo. Esto obviamente en la prueba no se tiene que hacer, ¿ok? Ustedes llegan al resultado exacto. ¿Ya? Pero esto para darle eh, como una idea. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una piedra, ¿no es cierto?, que la dejo caer 10 metros, la velocidad con que va a llegar la piedra al suelo va a ser de menos 15 metros partido por segundo aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la piedra en ese momento va a ser capaz de, en un segundo, recorrer 15 metros. ¿Les parece que es una velocidad pequeña o una velocidad grande? Grande. Perfecto. Lo que sacamos es la velocidad final, ¿cierto? No, es la velocidad, sí, perdón, Ariana, es la velocidad final, efectivamente, ¿ya? Porque es lo que nos pedían. Acuérdense que aquí estaba, lo que estábamos hablando es la velocidad final, ¿ya? Ya, bien. Entonces, ¿qué ocupamos para este tema? Ocupamos esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Y ocupamos la relación de la aceleración con respecto a las velocidades y el tiempo. ¿Ok? Esta es la definición de aceleración. La aceleración es la diferencia de las velocidades, ¿no es cierto?, dividido por un tiempo específico. ¿Ok? Y esta relación de acá, que vimos que relaciona las diferencias de altura con respecto a el tiempo, la velocidad inicial y la aceleración. ¿Ok? Ahora, podríamos también haber ocupado esta otra forma.
Vamos a hacer el mismo tema, ¿no es cierto? Vamos a dejar acá el resultado, la velocidad final. Aquí sería más o menos, ¿no es cierto? Menos 15 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces vamos a borrar acá. ¿Ya? Y vamos a definir las mismas condiciones de borde. Entonces, dijimos, la primera condición de borde es que la velocidad inicial es cero, ¿no es cierto? Y la segunda condición de borde es que la velocidad final es máxima y que la altura final es igual a cero. ¿Ok? Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la velocidad final? Acuérdense que la había sacado. Este es menos 15 metros. Entonces, yo lo que voy a hacer es sacarla de otra forma. Vamos a ocupar ahora esta expresión de acá. Entonces, vamos a decir que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Y cuál sería la distancia? La diferencia entre las alturas. ¿Esto se acuerdan que era el triangulito? El triangulito significa diferencia entre el final menos el inicial. ¿Ok? Eso es lo mismo que 2a por h final menos h inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos aquí? Tenemos que la velocidad final al cuadrado, que no sé cuál es, menos 0, va a ser igual a 2 veces menos o sea, menos menos, el valor de eso es menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esto menos la altura. La altura final es 0 y la altura inicial es, Kevin, ¿cuál es la altura inicial del ejercicio? 10. Perfecto. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no es cierto? Entonces, menos 10 metros. ¿Ok? ¿Por qué este menos? Porque es la diferencia entre el h final menos el h inicial. ¿Ok? Y 10 metros porque la altura es positiva. 10 metros. ¿Ok? Entonces me da esto. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 por 100 metros cuadrados dividido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la raíz de 2 por 100 por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Y eso es igual a 10 por raíz de 2 metros partido por segundo. Y eso es aproximadamente 15 metros partido por segundo. Y aquí ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si el valor es negativo. Ah, tienen razón. ¿Y por qué yo puedo llegar y decir
le pongo un menos acá y le pongo un menos acá. Pues lo siguiente, y lo voy a poner aquí. Yo sé que menos 15, pongámosle aquí, menos b al cuadrado es igual a b al cuadrado. Y b al cuadrado es igual a b al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo dos opciones de solución. ¿Ok? Puedo tener el número negativo y el número positivo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál de esas opciones debería ser la más lógica para este resultado? La solución positiva o la solución negativa. Si yo sé que se desplace hacia abajo la piedra, ¿qué valor tendría que tener la solución ahí? Tendría que tener el valor negativo. ¿Ok? Tendría que tener el valor negativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Todo bien? Ya. Hasta el momento todo espectacularmente bien. Y ahora vamos a entrar a sacar otra cosa. Denme un segundo. Mentira, 2 segundos. Ya. Entonces, ya habíamos visto entonces que definimos dos condiciones de borde, ¿no es cierto? Para poder resolver el problema que establecía una piedra o cualquier objeto que lo dejamos caer desde arriba de una altura, desde una altura hacia el suelo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a repasar también es qué pasa si alguien, ¿no es cierto?, tiene ahí, mismo brazo, ¿no es cierto?, tiene la misma piedra y la lanza a una velocidad inicial mayor que cero. ¿Ok? Y aquí obviamente el tema que se ría es positivo. Entonces, la idea es que si yo lanzo entonces con una velocidad mayor que cero, ¿no es cierto? Esto va en un tiempo a llegar hasta un punto máximo, ¿no es cierto? Va a subir y después esta cosa va a ir bajando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición de borde acá? Primero, primera condición. Velocidad inicial, ¿no es cierto? Es mayor que cero, eso no pasa nada. Pero la altura es cero. ¿Ok? Es un tema de la condición, primera condición de borde. ¿Ya? Y la otra condición de borde que encontramos es cuando la altura es máxima, ¿no es cierto? Y eso obviamente mayor que cero, ¿ok? Y aquí la velocidad cuando la altura es máxima, ¿cuál es la velocidad que tiene el objeto cuando llega lo más alto posible? Javiera, ¿cuál es?
la velocidad del objeto cuando tú tiras una piedra, ¿no es cierto?, hacia arriba, y la piedra sigue subiendo, sigue subiendo, subiendo, y a medida que va subiendo, va bajando su velocidad, ¿no es cierto?, hasta que llega a la altura máxima. Y en esa altura máxima, ¿qué velocidad tiene esa piedra, Javiera? Sí, excelente. La línea es cero. Entonces, aquí esa es la segunda condición de orden. ¿Ya? Y con eso podemos resolver el problema. Entonces, lo primero que voy a definir es alguna variable que me permita comenzar a definir el problema. Entonces, lo único que voy a decir es que la velocidad inicial va a ser igual a 40 metros partido por segundo. 40 metros partido por segundo es altísimo. ¿Ok? Es muy alto. Entonces, aquí voy a hacer esto acá. Esto. Ya. Entonces, considerando eso, vamos a partir preguntándonos, bueno, ¿cuál es la altura máxima que vamos a llegar? ¿Ya? Entonces, vieron que había una forma más rápida que la otra para poder llegar a esa respuesta, ¿no es cierto? ¿Y cuál era esa forma? Es velocidad, ¿no? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la diferencia de las alturas. ¿Ok? Entonces, la velocidad final es la velocidad máxima. Entonces aquí tendré que poner b máxima al cuadrado menos b inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces a por h max menos h sub 0. ¿Ya? Entonces, la velocidad máxima es lo que queremos determinar, es lo que tenemos que ver. Perdón, aquí me estoy hablando tonterías. Es la velocidad a la altura máxima, ¿no es cierto? Eso es el tema. La velocidad a la altura máxima. Estamos con la velocidad inicial acá, ¿no es cierto? Velocidad sub cero, menos cero, ¿ok? Y menos cero no. Entonces, desde aquí parte el sistema, ¿no es cierto? Lanza la persona hacia arriba el tema y llega hasta la altura máxima y después empieza a volver, ¿ok? Entonces, nosotros dijimos que en la primera condición de borda, la altura con que parte el experimento, ¿no es cierto?, es cero, porque es la altura mínima que tiene el experimento. Yo lo voy a definir como altura cero, ¿ok? Entonces, esto se va a cero. ¿Y qué otra cosa se va a cero, Joaquín? Cuando ocupo esta segunda condición de borde. ¿Qué es lo que sabemos que eh, aquí, en este punto, donde está la piedra aquí, que es cero? ¿La altura es cero o la velocidad es cero? Joaquín, Joaquín, ¿estás escuchando?
A ver, Kevin, ¿cuál sería entonces la velocidad, ¿no es cierto?, en el punto más alto. Sería cero. ¿Ok? Cuando llegue al punto más alto, eso es cero. Pero no sigue avanzando la velocidad. Ni en ese momento va disminuyendo la velocidad hasta que en algún momento, que es la altura máxima, esa velocidad llega a cero. Y después empieza a ir a aumentar la velocidad, pero al sentido contrario. Entonces lo que tenemos acá es que tenemos menos velocidad cero al cuadrado, ¿no es cierto? Es igual a 2 por menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. Esto aquí. Multiplicado por h máximo. Entonces, eso implica que h máximo va a ser igual a menos 40 metros partido por segundo. Y eso al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido por 2 por menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ese menos por el menos se va. Entonces queda más. Y esto de acá, que h max, ¿no es cierto? Va a ser igual a esto al cuadrado, que sería 1600, dividido por 20. ¿Ok? Entonces eso da 0 aquí, sería 80 metros. ¿Ok? Espera un poquito. Espera un poquito. Espera un poquito. Ya, perdón. Entonces, eh, implica que yo, si lanzo, ¿no es cierto?, un objeto, si yo lanzo un objeto a 40 metros partido por segundo, ¿no es cierto?, el objeto va a llegar a 80 metros de altura y después va a empezar a bajar. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda respecto a esto? Ariana, ¿te quedó alguna duda? Solamente queda en metros. ¿Cómo? Solamente queda en metros, no queda partido por segundo. Ah, perfecto. Esto acá, qué buena pregunta. Esto acá al cuadrado quedaría metros cuadrados, ¿no es cierto? Partido por segundo cuadrado.
Y esto acá es metros partido por segundo cuadrado. Entonces, esos metros se simplifican con metro cuadrado, quedaría metro aquí arriba, y esos segundos al cuadrado se simplificarían con estos segundos al cuadrado. Por lo tanto, quedarían metros. Y está bien, porque es una altura. ¿Quedó claro, Ariana? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ya, sigamos entonces. Ahora vamos a hacer un último problema y después vamos a pasar a la parte de dinámica. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa un poco más chévere. Yo tengo una persona. mm, Voy a sacar la persona. Eh, yo tengo un cañón, ¿ok? Y ese cañón va a disparar una carga, ¿ok? Entonces, esa carga va a ser esto, ¿ok? Entonces van a decir ustedes, pero ¿cómo carambolas? ¿Y qué tiene que ver lo que nosotros estamos haciendo con respecto al movimiento de este cañón, de esta bala o de esta carga que se disparó en el cañón? Entonces yo le digo, bueno, todo lo que hemos aprendido ahora, con todo lo que hemos aprendido ahora, es posible saber a qué distancia, a qué distancia va a caer esa carga. Entonces, quiero que me digan cómo se le ocurre poder calcular a qué distancia llega la carga que es disparada por ese cañón. ¿Alguna idea? Kevin, ¿alguna idea? Ujú, ¿ya? Exacto. La llena empezó a día. Perfecto. Entonces, efectivamente, Ariana, a la mitad de la distancia debería llegar a su altura máxima. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Es un buen tema. ¿Ok? Entonces, si sabemos que cuando a una distancia, a la mitad de la distancia, ¿no es cierto?, es igual a un medio de la distancia de x, entonces, aquí en ese punto, ¿ok? Entonces, la altura a esa distancia, a la mitad de la distancia, es la altura máxima, ¿ok? Y ustedes me dicen, bueno, ¿y a qué se refiere eso? Muy bien, Ariel, excelente. Entonces, uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve eso? ¿Ya? Me sirve para lo siguiente. Si yo miro el movimiento solamente en la dirección de vertical, ¿ok? En las Y,
yo tengo a la Tierra, ¿no es cierto? Ahí redibujada, que va a atraer a esa balín, ¿no es cierto? Por lo tanto, en I yo tengo una aceleración, que es igual a la aceleración de gravedad, ¿ok? Ahora, eso es un punto, uno dice, sí, lógico, pero fíjense ahora, si yo analizo el movimiento en términos de las ordenadas, ¿tengo alguna aceleración que me afecte el movimiento del balín? Si yo estoy en, pues, en la parte considerando solamente el movimiento horizontal, ¿tengo alguna aceleración ahí o no? ¿En esa componente? ¿En la dirección de esa componente? No. Profe, repito, ¿puede ¿Mm? repetir lo que dice? Sí, ¿Puede lo que repetir lo que estoy- se lo puedo repetir. Yo lo que estoy diciendo es que en la componente vertical yo tengo una aceleración, ¿no es cierto? Y dijimos que es la aceleración de gravedad. Perfecto. Pero cuando hablamos de la componente horizontal, no hay ninguna aceleración en la componente horizontal. O sea, la gravedad no tiene una dirección en la componente horizontal. Entonces, A sub X es igual a cero. ¿Y qué habíamos dicho cuando la aceleración es igual a cero? ¿Qué tipo de movimiento entonces es ese movimiento? ¿Es uniformemente acelerado o es un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué me dice eso? Cuando tengo la aceleración igual a cero, ¿qué tipo de movimiento tengo? movimiento uniforme, no, rectilíneo. Rectilíneo uniforme, exactamente. Entonces tengo movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y eso qué quiere decir? Que la velocidad va a ser igual a la distancia dividido por el tiempo. ¿Ok? Más aún, eso implica que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? ¿Y por qué me interesa eso? Porque yo quiero saber cuál es la distancia de aquí. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que tengo que saber es a qué tiempo tengo que medir para saber la distancia que yo necesito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia que me interesa acá, Ariana? Profe, me perdí. Aquí, esto de acá, ¿lo entendiste? Eso sí, Perfecto. Y de aquí a acá es solamente mover la distancia por un lado, ¿no es cierto? Y la velocidad y el tiempo por otro, ¿no es cierto? Fácil. ya lo entendí. Ahora el punto es, ¿qué distancia me sirve a mí? La distancia, ¿no es cierto? En que el sistema recorra la mitad de la distancia que recorre la bala, ¿no es cierto? Entonces, lo que a mí me interesa es la distancia, esa distancia, ¿no es cierto? Porque en esa distancia yo sé, ¿no es cierto? Tengo la condición de borde que la altura en esa distancia de un medio es igual a la altura máxima, ¿no es cierto? En esa altura máxima, ¿no es cierto? Yo lo que tengo también es que la velocidad en el componente I, súper importante, la componente I de la velocidad, no la componente X, la componente I de la velocidad, aquí lo voy a poner también para que se entienda que es la componente X, ¿ok? La componente I de la velocidad, cuando tengo esa media, el punto aquí máxima altura, va a ser igual a cero, pero dijimos que es la altura máxima.
¿ok? Y en la altura máxima, la velocidad en ese momento es cero. ¿Ok? Entonces, lo único que tendría que saber entonces es saber cuánto es la velocidad con la cual impulsa el balín este cañón. ¿Ok? Entonces, si yo me defino eso, ya estoy listo. Lo vamos a ver al tiempo. Pero antes de eso, quiero saber si entendieron cómo estoy enfrentando el ejercicio. Entienden que si yo tomo el ejercicio solamente considerando el eje vertical, yo podría decir que ese ejercicio es un ejercicio de movimiento uniformemente acelerado con la aceleración igual a la gravedad. ¿Ok? Y si yo tomo el ejercicio solamente con la componente X, yo podría decir que la componente X, la aceleración es cero. No hay ninguna aceleración en esa componente. Por lo tanto, la velocidad en X, ¿no es cierto?, es la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme, que es la que pusimos aquí, ahí, ¿ok? En esta parte. Entonces, eso implica que la distancia va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Y después dijimos que para poder utilizar las condiciones de borde, voy a querer elegir esta distancia, la distancia de un medio, porque yo sé que la distancia de la mitad del movimiento, ¿no es cierto?, se produce que la altura es la altura máxima, que es la condición de borde que estábamos viendo. ¿Ok? ¿Me entienden ahora? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Ya. Entonces vamos a decir, para simplificar el tema, vamos a hacer que la velocidad en X, vamos a dar dos cuestiones. Vamos a dar vuelta aquí. Entonces, esta va a ser la velocidad inicial. Y la velocidad inicial la vamos a poner en función de 30 grados. ¿Ok? Eso para simplificar el tema. Aquí yo tendría la componente X de la velocidad inicial. Lo voy a poner velocidad cero, porque no. Y aquí tendría la componente Y de la velocidad cero. Voy a volver a ponerlo. ¿Sí? Y llega. Bueno, espérate. ¿Preguntas? Ok, entiendo. Bueno, después va a poder ver el video. ¿Ok? Ya. Entonces, tengo, y lo voy a poner así en otro color para que se entienda. Aquí tengo esto, ¿no es cierto? La componente y esto acá es la componente X. ¿Ok? La suma de los dos da la velocidad inicial. ¿Ok? Y aquí tengo un ángulo de 30 grados. ¿Y por qué quiero poner un ángulo de 30 grados? Porque si yo, y aquí voy a poner aquí 10 metros por segundo. Ya, ok. Entonces, teniendo un ángulo de 30, sí que tenemos un triángulo isósceles, ¿no es cierto? De ángulo 30, eso es
la componente y es igual a 10 dividido por 2 metros partido por segundo, que es igual a 5 metros partido por segundo. ¿Ok? Y, ven acá, y la velocidad de la componente x es igual a 10 medios por raíz de 3 metros partido por segundo. Ya, ¿y eso de dónde viene? Yo tengo aquí un triángulo, obviamente aquí es de 60 grados, y aquí es de 30, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo, si yo tengo aquí un 2, esta parte de aquí es la mitad de eso, es 1, ¿ok? Por eso es que tengo 0,5. Y esto es la raíz de 3 de la mitad, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, déjenlo como es cierto, esto es ya matemática, no es física, o sea, geometría. Ya, entonces, vamos a decir que eso es, los valores están ahí, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que saber es cuándo llego a la altura máxima, ¿ok? Porque necesito tener el tiempo, ¿no es cierto?, en que se produce esa altura máxima, ¿ok? ¿Cómo puedo saber eso? Utilizando la ecuación que me permite poner o relacionar la altura, las alturas con el tiempo, ¿ok? Entonces, eh, con esto yo tengo que volar. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Tengo la altura máxima? No, es lo que quiero saber. ¿Tengo la altura en el punto inicial, Ariana? Sí, Sí, ¿no es cierto? Es cero. ¿Tengo la velocidad inicial en la componente y, Ariana? pero profe, ¿voy a repetirlo? ¿Tengo la velocidad inicial en la componente y? Sí, Aquí está. Yo saqué, esta es la velocidad inicial, 10 metros por segundo con un ángulo de 30 sobre el horizontal, ¿no es cierto? Entonces, con eso, yo saqué que la velocidad inicial en la componente y es de 5 metros por segundo y en la componente x es de 10, o sea, de 5 por raíz de 3 metros por segundo. ¿Ok? ¿Ariana? sí, profe. Ya, entonces tengo la velocidad inicial también en la componente y tengo la aceleración. ¿Ok? Por lo tanto, yo tendría que tener, eh, tendría la ecuación que me relacionaría el tiempo con la altura. ¿Ok? Pero aquí, en, si tengo alguno de los dos, entonces podría resolver esta ecuación. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Es que me falta algún dato acá. Entonces, ¿cómo lo resuelvo eso? Yo sé que si tengo este problema, yo tendría que ocupar otra ecuación.
Y la otra ecuación es la definición de la aceleración, que es b final, b y final, menos b y inicial, dividido por el tiempo. ¿Ok? Entonces, de aquí, o sea, mucho más fácil que lo que tenemos allí, tenemos que el tiempo es igual a la velocidad y final menos la velocidad y inicial dividido por la aceleración. Y aquí dijimos que esta de acá, cuando la altura es máxima, la velocidad es cero. ¿Ok? Por lo tanto, eso queda como 5 menos 5 metros partido por segundo dividido por menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, los metros se van con los metros, el segundo se va con este de acá, este pasa hacia arriba, entonces eso quedaría como, y menos por menos más, quedaría medio segundo. ¿Qué significa esto? Que cuando el tiempo es medio segundo, ¿ok? Pasa medio segundo y el balín está a su máxima altura. ¿Ok? Entonces, ahora me voy a esta ecuación. Si la distancia media es igual a la velocidad de esta componente, ¿no es cierto? Es 5, ¿qué es el sistema? Ouch. Entonces aquí yo tengo que la velocidad sería 5 por raíz de 3, que es esto de acá, metros partido por segundo, y aquí lo multiplicaría por el tiempo, que sería un medio de segundo. Y eso da 2,5 por raíz de 3 metros. Y eso es la solución del problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto recorre el balín al ser disparado por el cañón? ¿Ariana? 2,5 raíces, se supone que metros, ¿Raíz de 3 metros? No. ¿no? Quería hacer una trampa. Porque esta distancia es la distancia que llega a la mitad. Ahí, Sí. Se supone ¿no es que cierto? tendríamos que completar o sumar esos dos veces para que salga Exacto. o no. Entonces, la distancia, exacto, distancia de x es dos veces esa, efectivamente, como tú bien lo dices. ¿Ya? Dos veces eso. Entonces, eso sería igual a 5 por raíz de 3 metros. ¿Qué le pareció? Entonces, pudimos saber cuánto, si yo lanzo un proyectil con una cierta posición, ¿no es cierto? Y si yo sé la velocidad con que sale el proyectil, yo puedo saber y puedo predecir, ¿no es cierto?, en qué lugar va a caer el proyectil. ¿Qué les parece? Impresionante. Ya. ¿Alguna duda respecto de esto? Kevin, ¿te quedó claro?
¿Sí? Bien, perfecto. Ok, entonces. Ok, entonces estamos listos. Ya, perfecto. Entonces, dejamos hasta aquí entonces la clase de hoy día y la próxima clase vamos a partir con dinámica. ¿Ok? Entonces, para terminar, habíamos dicho que esto se resuelve a partir de establecer condiciones de borde. ¿Ok? Puntos o situaciones o momentos en que yo sé cómo se va a comportar esto. ¿Ok? Entonces, si yo lanzo una piedra hacia arriba, ¿no es cierto? La primera condición de borde es el momento en que yo lanzo la pelota o lo que sea. ¿Ok? Porque ahí yo sé que la altura es igual a cero. ¿Ok? La velocidad no la sé, pero yo sé que la altura es igual a cero. Por otro lado, el otro momento en que nos establece una condición de borde es cuando la altura máxima que llega el objeto. ¿Por qué? Porque yo sé que a esa altura máxima, sé que la velocidad que tiene el objeto es cero. ¿Ok? Entonces, tú, considerando esas dos cosas, uno puede resolver esos problemas. ¿Ok? Ahora, el problema más complejo es este de acá, que les he dicho, ¿no es cierto? Que de hecho, obviamente uno puede tener más complejidad respecto a este tema, pero la idea aquí es que poder aislar que existen dos fenómenos según el, em, el eje que estemos considerando. En el eje vertical tenemos un fenómeno de movimiento uniformemente acelerado, cuya aceleración es la aceleración de gravedad. ¿Ok? Y por otro lado, en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, cuya aceleración es cero, porque no hay ningún componente de la aceleración que esté en el eje X. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad de ese objeto en ese momento es constante. ¿Ok? De hecho, cuando llega y toca el balín en el suelo, el, la componente X de la velocidad es la misma que la componente X cuando el balín salió del cañón. ¿Ok? Entonces, cuando llega y toca el suelo, ahí obviamente, de alguna forma, eh, entra el roce y cambia obviamente todas las cosas. ¿Ok? Eso. Para la próxima vez, lo que vamos a hacer es empezar a ver, bueno, a partir de esto que yo puedo predecir, ¿no es cierto?, de acuerdo a si es que hay una aceleración constante o si es que no hay aceleración, podría predecir dónde va a estar un objeto, cuál es la altura que podría tener, cuál es la velocidad que tiene, cuánto se va a demorar en eso. ¿Ok? Ahora vamos a ver el por qué se produce esa aceleración. ¿Qué es lo que produce esa aceleración? ¿Ok? ¿Qué fenómeno en los cuerpos produce aceleración? Y ahí vamos a ver en términos de que las fuerzas en sí son estas interacciones que se producen entre materias, entre distintos campos electromagnéticos, ¿ok? Entre el núcleo y los átomos, o sea, entre el núcleo y los electrones, ¿ok? Distintos tipos de fuerza, ¿no es cierto?, que van haciendo interacción entre un cuerpo y otro, y eso es lo que nos va a empezar a gobernar nuestro sistema de partículas. ¿Ok? Eso sería. Entonces lo espero para la próxima clase. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.